Cuba Información. Otro tema también interesante que está relacionado con, bueno, yo creo que es un tema que de alguna manera, el tema del terrorismo, o sea, de cómo se trata el terrorismo cuando hablamos de Cuba y el tema del terrorismo cuando se habla de otros terrorismos, ¿no? Es muy interesante. Estamos hablando de que hace unos días, pues en la Universidad de Miami, un conocido terrorista de origen cubano, Orlando Bosch Ávila, ha recibido ahí un homenaje en la Universidad de Miami, que es algo que verdaderamente llama muchísimo la atención, el trato que se le da a estos terroristas cuando la víctima ha sido precisamente el pueblo cubano. Y bueno, pues este homenaje ha recibido pues la indignación en forma de carta de importantes académicos norteamericanos y de antiguos estudiantes de la Universidad de Miami, que son personas que puedan estar a favor o no de la revolución, pero desde luego se han unido porque sí consideran que este tipo de acto es ofensivo para la democracia, no ya en Cuba, sino en el mundo. Sí, hay que recordar que el 12 de octubre de este año, en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, se le rindió un homenaje a este terrorista, un asesino como es Orlando Bosch, uno de los culpables del atentado contra el avión de Cubana Aviación, con 73 víctimas mortales en el año 1976, entre otros muchos actos. Una persona que además ha reconocido su participación en este atentado, que ha reconocido su no arrepentimiento en todo este asunto, que se pasea libremente, un tipo que ha sido colaborador de la CIA durante muchísimos años, y que fue, si no me equivoco, indultado por el propio Bush padre, ¿no? Bush padre, sí. Bush padre, que precisamente cuando el crimen de Barbados era director de la CIA. Hay que tener eso en cuenta. Y estás hablando de un terrorista convicto, además convicto, confeso. Ha sido sentenciado por innumerables actos terroristas, pero al final las penas casi no la ha cumplido, tanto en Venezuela, en los mismos Estados Unidos, en otros países. Y hay que señalar algo importante en todo esto, en esta carta. Es una carta que le envían a la presidenta de esta universidad, honorable Donna Chalala. El fiscal general de los Estados Unidos, entonces, estamos hablando de la época de la administración de Bush padre, Dick Sorburn, calificó a este tipo de terrorista sin arrepentimiento, y el fiscal general asociado Joe Whiteley se refirió a él como una amenaza a la seguridad nacional. Es decir, que estamos hablando de un tipo que ya en ese momento tuvo estos calificativos de estas altas figuras de la judicatura de los Estados Unidos, y sin embargo recibió el indulto presidencial de Bush, y es un individuo que en la televisión y públicamente se jacta de los crímenes cometidos y contrasta esto con los 5 cubanos. Tenemos que volverlo a situar en el programa, los 5 cubanos que están injustamente presos en cárceles de Estados Unidos, precisamente para evitar, porque estaban ahí monitoreando en las organizaciones terroristas que operan en la Florida, para evitar nuevos actos criminales y terroristas contra el pueblo cubano. Pues ahí está la contradicción de este país que se jacta de ser paladín de la democracia y los derechos humanos, cómo se violan los derechos humanos y los derechos como preso de 5 valerosos hombres, y terroristas confesos como este pues están libres y se jactan de sus crímenes, de sus repugnantes crímenes, al igual que Luis Posada Carriles, compinche amigo de fechoría de Orlando Bosch. Y bueno, en esta carta señala finalmente, habla de todo, el rosario de crímenes cometidos y el por qué indigna que se le haga este homenaje en esta universidad, y solicitan, dice la carta, solicitamos que se inicie con la mayor premura una investigación acerca de este homenaje, en el cual figuró como telón de fondo el logotipo de la Universidad de Miami. Como institución de altos estudios que es la Universidad de Miami, tiene una misión educativa y a la vez una insoslayable función de responsabilidad social: rendir honores a un terrorista
presentándolo como modelo para una comunidad, atenta contra los principios básicos de la academia. Gracias por interés, sinceramente, o sea, gracias por su interés, sinceramente, y firma una numerosos académicos, intelectuales, entre ellos Noam Chomsky. Esto realmente indica cuánto cinismo y cuánta maldad hay en el seno de esa sociedad cuando con total impudicia pues se rinde homenaje, aunque además que es probado, no es una cosa que no es probado y está bien documentado los actos criminales de este tipo, y se rinde homenaje tan tranquilamente, y sin embargo 5 hombres pues están penando largas condenas por sin haber cometido nada, y sin la fiscalía, el gobierno de los Estados Unidos haber podido probar ninguno de los cargos por los cuales están presos. Bueno, también hay que recordar que Orlando Bosch, lo mismo que Luis Posada Carriles, participan en numerosas actividades, mítines, manifestaciones en Miami. Luis Posada Carriles, este terrorista también culpable de la voladura del citado avión y compinche durante muchos años de Orlando Bosch, se le vio públicamente en una manifestación de apoyo a las Damas de Blanco, ese grupo que trabaja en Cuba al servicio también de la política de Estados Unidos.